Egbe Ochun Di Orunmila. Olo-Ogun en la práctica Isheshe. La práctica médica en la sociedad tradicional yoruba es derivada de la concepción ontológica y de la composición dual de una persona, el físico y el espiritual. Por lo tanto, el médico debe proporcionar atención integral que aborda ambos aspectos. Incluso en sociedades contemporáneas yoruba, esta noción persiste con algunas modificaciones en la naturaleza y el alcance de la práctica médica nueva. Los médicos nativos son llamados por diferentes nombres, dependiendo del alcance de su práctica. El herbolario, Onishegun, prescribe hierbas para tratar pacientes. El sacerdote de Ifá, Babalao, actúa como un adivinador para desbloquear las causas de la enfermedad y prescribir los tratamientos necesarios, particularmente cuando la enfermedad trasciende el dominio fisiológico. En ciertas ocasiones, las personas combinan las habilidades profesionales del herbolario y el sacerdote. Esa persona puede ser entonces genéricamente llamado Olo-Ogun, un médico tradicionalista. Estos diversos tipos de práctica médica profesional se requiere que los titulares sean capacitados e iniciados en la profesión, generalmente a través del aprendizaje bajo la tutela de un maestro practicante externo o un padre cuando la práctica es hereditaria. Además, debido a la dimensión espiritual de las causas y tratamientos de enfermedades y la percepción y la participación de las divinidades, los médicos son generalmente devotos de Oshagin, quien es considerado como el consultor especial, la deidad de la medicina. La principal preocupación de los médicos gira en torno a tres objetivos principales: identificar las causas de la enfermedad, deshacerse de los síntomas y lograr un equilibrio holístico y bienestar entre el paciente fisiológico y espiritual. Los métodos y los procesos para alcanzar estos objetivos se abordan en dos etapas. La primera es la etapa del diagnóstico, en la que el practicante desentraña el misterio detrás de los enfermos, usualmente a través de la adivinación Ifá. Una vez que la fuente de la enfermedad ha sido revelada y la solución identificada, el practicante procede al tratamiento. El tratamiento generalmente ocurre en dos niveles, particularmente si la enfermedad es grave y requiere sacrificios u ofrendas rituales. El primero apacigua la respuesta de agentes sobrenaturales o a los humanos susceptibles a la enfermedad o protege al sanador de aquellos quienes causaron la enfermedad. El segundo nivel de tratamiento es la aplicación de preparados herbales que involucran preparaciones de plantas y partes de animales que pueden ser cocinados, crudos, tomados por vía oral o frotados en el cuerpo. Hoy, mientras los médicos individuales siguen siendo muy comunes en las sociedades yoruba, dos dinámicas han surgido. Primero, el Olo-Ogun, que pertenece a una sociedad gremial, está oculto dentro de una localidad. Los miembros del consejo obtienen conocimientos en la práctica médica a través de ser iniciados en una de estas sociedades. En segundo lugar, el nuevo grupo de médicos y organizaciones que creen únicamente en fisiología como causas de enfermedades emplean solo tratamientos herbales. En la cosmovisión yoruba, las medicinas y las drogas son referidos como Ogun. El herbolario que prepara el Ogun se llama Onishegun u Olo-Ogun, el productor de medicina. La medicina Ogun abarca el uso de hierbas y el acto de combinar hierbas con encantamientos y o sacrificios, la influencia cosmológica yoruba y métodos terapéuticos. En este sentido, la cosmología yoruba y la terapia están interrelacionadas. El alcance de la medicina Ogun están fuertemente influenciadas por la percepción yoruba de enfermedad y curación. Curación, Iwosan, presupone enfermedad y dolencias. La enfermedad atestigua a un individuo fuera de sintonía con la naturaleza y el supermundo natural. La manifestación externa de la enfermedad en la cosmovisión del pueblo yoruba, es parte de la historia, pero no la historia completa.
La práctica de la medicina tradicional abarca un número de diferentes formas de tratamiento como hierbas medicinales, ayuno terapéutico y dietas, hidroterapia, terapia de calor radiante, cirugía y quiropráctica, ocultismo terapéutico, psiquiatría y prevención. La naturaleza es la única perfecta y suprema sanadora, y de eso depende toda la curación. La naturaleza proporciona Egboji, Agunmu, Agbo y antídotos utilizados para tratar y prevenir cualquier forma de enfermedad. Egbogi significa literalmente raíz de un árbol. Existen muchos Egbogi utilizados para la curación. Muchos se usan especialmente para la fiebre, Aizaniba, y tifoidea, Iba Yedo Yedo. Por ejemplo, las raíces de la hoja amarga, Ewuru, de Doigoyaro, si se pela y se sumerge en agua durante aproximadamente 2 días, son una muy buena medicina para la malaria. Agunmu es una sustancia en polvo derivada de la corteza de árboles, Epoigi, raíces Egbogi, hojas Ewe y algunas frutas y semillas, Eso. Agunmu se toma con papilla caliente temprano en la mañana, tarde o noche, depende sobre el tipo de enfermedad. Para una reacción más rápida, es tomada con agua tibia, se usa para curar la fiebre y como analgésico. Agbo se hace combinando o mezclando una variedad de componentes, como la corteza, las hojas, las raíces, los frutos, las verduras, semillas, etc. A veces el jugo se extrae de hojas frescas. Agbo se usa para diferentes dolencias, como la malaria, la fiebre, tifoidea, la diabetes y asma. Los antídotos son en general remedios que detienen o controlan los efectos de un veneno. En relación al sistema terapéutico yoruba, la medicina es a la vez terapéutica, peótica y profiláctica, curativa y preventiva. Los propósitos de la medicina son esencialmente ayudar al cuerpo a ayudarse a sí mismo. La función curativa ayuda al cuerpo a regresar a su estado normal. La función preventiva acumula resistencia contra la infección. Los antídotos son mucho más que remedios para controlar los efectos de un veneno. Mejor es prevenir que curar. Los antídotos, por lo tanto, sirven más como un propósito profiláctico que terapéutico. También se les llama ayesara, inmunización. Los yoruba tienen el conocimiento de las medidas preventivas para enfermedades como las siguientes. Magun, cuando una mujer está atada con veneno. Mayele, para advertir contra comer veneno. Argbi, para evitar ataques espirituales. Ilashe, para proteger los pies de terrenos envenenados. Apeta, para alejar flechas espirituales. Ayeta, para evitar que entren gérmenes al cuerpo. En consecuencia, los yoruba a menudo miran con desdén a cualquier cosa que amenace su salud. Ellos reconocen las diversas enfermedades que atacan a las personas y proporcionan diversos medios por los cuales estas enfermedades pueden ser prevenidas, tratadas y eliminadas. Awo ni urumila obeka ochuno yinola y falate. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte. Egbe Ochun Ti Orunmila.